El libro de Ruth. El libro de Ruth, con tan solo 4 pequeños capítulos, es quizá una de las más extraordinarias historias de amor y gracia en las Escrituras. Y es quizá uno de los más increíbles ejemplos de diseño mesiánico que Dios nos ha dejado en su palabra. Cada suceso, personaje, circunstancia, nombre y lugar tiene una importancia profética que nos deja perplejos al considerar cómo Dios anuncia la redención de Israel y los gentiles. Y es que esta palabra redención, Gaal en hebreo, es muy importante, ya que su significado es comprar de nuevo, rescatar, o es el pago que se hace por un esclavo o un cautivo, o bien por el precio del rescate de una tierra o una hipoteca. Era algo muy conocido en el Israel de tiempos bíblicos, ya que la redención era parte de la responsabilidad patriarcal, cuando había que rescatar algún bien o a algún miembro de la familia. Pero esto lo veremos al final de nuestro relato de Ruth, cuando veamos algo acerca de los pactos. Esta historia, el libro de Ruth, es una preciosa historia de amor, diseñada detalladamente por la mano del Creador, como sombra o paralelo profético entre Noemí, Ruth y Boz, o podríamos decir entre Israel, los gentiles y Jesús, nuestro Mesías Redentor. Y es que es una historia de redención, exactamente la misma historia de la Biblia. Ruth es quizás el libro en el Antiguo Testamento con más valor profético para nosotros, el cuerpo de Cristo, los creyentes, los cristianos. Pero para poder sacar el máximo provecho de este relato de tan elegante diseño, debemos ubicarnos en su contexto original, que es el antiguo Israel, sus vecinos y sus leyes únicas de redención, cosechas y acerca de la descendencia. Así que exploraremos en este episodio Ruth capítulo 1. Iremos viendo versículo por versículo. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esta frase introductoria ubica la época en la que trasciende el relato y nos da el contexto histórico, geográfico e incluso espiritual de la misma. La época de los jueces se caracterizó por la apostasía de Israel. Había un abandono total de la Torá o las instrucciones de Dios. Era un periodo oscuro de anarquía donde se adoptaron costumbres paganas y prácticas sexuales abominables. La palabra lo resume de la siguiente forma en Jueces, capítulo 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. La Biblia describe esta época contundentemente y reiteradamente de la siguiente forma. Consideremos Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es lo mismo que encontramos en el libro de Jueces también, en el capítulo 18:1, 19:1 o 21:25. Y es que esta frase, no había rey en Israel, es muy importante. Si bien es cierto que no había rey de forma física, Israel había hecho votos de fidelidad al pacto con Dios en el Sinaí. Y leemos en Jeremías 11, versículos del 2 al 4. Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Al no haber una autoridad aparente, física o tangible, un rey, el pueblo prácticamente hacía lo que mejor le parecía. Habían abandonado a su verdadero rey todopoderoso y, lo que es más importante, habían dado la espalda a su pacto. Los jueces eran hombres que se dejaban corromper por dinero o por poder, sin temor de Dios en sus corazones. Algo muy similar a lo que ocurre el día de hoy. Cada cual hace conforme a lo que mejor le parece.
ignorando la presencia, aunque invisible, pero real, del Rey de Reyes ante el cual todos hemos de dar cuenta. Dice el pasaje que había hambre en la tierra, y es que la violación del pacto por parte de Israel con Dios es la razón por la que la nación sufre dichas consecuencias. Consideremos lo que dice Levítico 26, versículo del 14 al 17. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Considerando la información que el mismo libro de Ruth nos provee, probablemente la historia transcurre en tiempos de Gedeón, ya que es la única hambruna registrada durante la época de los jueces. Y podemos leerlo en Jueces capítulo 6, versículos 3 y 4. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y esto concuerda exactamente con las palabras que Jehová les dijo el día que abandonaran su pacto. Era exactamente lo que iba a suceder. El relato nos dice un varón de Belén de Judá. Y es que se nos introduce a este personaje de Belén de Judá. Esto es importante, ya que en tierras de Zabulón también hay un Belén, y es importante esta diferencia, ya que este detalle trascendental es el que nos permite poder identificar o asociar a Belén Éfrata con el rey David. Dicho sea de paso, la palabra Belén o Bethlehem significa casa del pan, y es muy muy significativo. Bethlehem, la casa del pan. Este varón fue a morar a los campos de Moab, y aquí nos encontramos con la tragedia de abandonar la tierra prometida para regresar al camino del desierto, el camino del dolor. La ironía es que este hombre sale de Belén, de Bethlehem, la casa del pan, hacia la tierra de Moab, de la tierra prometida que fluye leche y miel, a territorio hostil, abandonando así la heredad de Dios por el desierto. Él debió vender sus tierras, o más bien el derecho a ellas, conforme a la ley. Sin embargo, quizás lo mejor hubiese sido que el pueblo se arrepintiera para recibir la redención y el perdón de Dios. Podemos leer en 2 de Crónicas 7:14 que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La situación debió haber sido muy, muy, muy difícil. Pero Dios había advertido de no contaminarse con los moabitas. Incluso en Deuteronomio 23:3 encontramos esta ley particular que dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Si los moabitas no debían entrar a la congregación de Jehová, cuanto menos los israelitas debían entrar en la de los moabitas. Moab tenía un historial nefasto de idolatría a los Baales, al dios Quemos, a quien sacrificaban sus niños, quemándolos como lo hiciesen los amonitas a Moloc. Sus reyes ya habían buscado maldecir a Israel en el pasado, específicamente Balac, quien pretendió utilizar al profeta Balaam con este fin. Eso lo encontramos en el libro de Números, del capítulo 22 al 25. Fueron precisamente las moabitas, por consejo de Balaam, quienes al mezclarse con los israelitas trajeron sus prácticas paganas a la congregación de Jehová, trayendo gran pérdida de vidas y más aún más adelante en la historia, inclinando incluso a los reyes de Israel a la apostasía. En el libro de Números, capítulo 25, versículo del 1 al 3, leemos que moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y en el mismo libro de Números, en el capítulo 31, versículo 16, leemos que he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación
de Jehová. Primero de Reyes 11:7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de Amón. Las circunstancias debieron ser definitivamente situaciones muy desesperantes para que este hombre decidiera llevar a toda su familia a dicho lugar de donde procedía tal cantidad de mal. Ahora veamos Ruth, capítulo 1, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En las escrituras los nombres son importantes porque normalmente describen algún aspecto de las vidas del personaje, sus padres o el contexto histórico de la época. Y es que Elimelech significa Dios es mi rey o mi Dios es rey, lo que es una ironía en el contexto histórico que se presenta, justo cuando Israel no tenía rey y su lealtad a Dios era nula. El nombre Noemí significa mi deleite o deleitosa, placentera, lo que es muy significativo ya que a Israel, el pueblo de Dios, en las escrituras se le describe como la tierra deleitosa. Lo vemos en Salmos 106:24, Jeremías 3:19, Zacarías 7:14 y en muchos otros lugares. Mahalón significa enfermo y nos da una idea de la situación que vivía el pueblo, la familia o quizás hasta el mismísimo personaje. Kelión significa desperdicio, despreciado o consumido. Dicho nombre tendría sentido en una época donde prácticamente toda la tierra de Israel estaba siendo consumida por sus enemigos y ellos debían probablemente sobrevivir con los desperdicios o lo despreciado. Los nombres en la familia retratan la mismísima situación de la historia, de una forma increíble y significativa por lo que veremos más adelante en el desenlace final. Ruth capítulo 1, versículo del 3 al 6. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí queda viuda en un país extraño y sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa, que significa gacela, y Ruth, que significa amistad. Ahora vemos la tragedia desencadenarse con la muerte de ambos hijos, evidentemente a una temprana edad. Noemí se encontraba viuda y desamparada en tierra extraña. La mujer deleitosa se encontraba ahora desolada. Pero escucha que Jehová, el rey despreciado por Israel, había visitado a su pueblo para darles pan. Ella se encuentra en el exilio y ve la oportunidad de regresar a su tierra, algo así como la diáspora, literalmente a la casa de pan, al Bethlehem. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta declaración no es poca cosa, evidentemente Dios muestra su amor y misericordia al enviar alimento a Israel, pueblo ingrato que había resuelto fornicar con dioses paganos, dando la espalda a su Redentor, a quien les había dado la libertad de la esclavitud de Egipto, su verdadero Salvador. El diseño magnífico de la palabra de Dios es tan increíble que podemos ver el perfecto paralelismo de la historia, la provisión y el verdadero pan de vida. Ahora bien, vemos Ruth capítulo 1, versículo del 7 al 14. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y les dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí les respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos?
No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí se dispone a regresar. Sus nueras quieren acompañarle, sin embargo ella les hace ver lo inútil de su resolución, ya que ella no puede proveerles algo mejor a su situación. Agradecida con ellas, la despide bendiciéndoles. Noemí es de edad avanzada para matrimonio y atribuye su sufrimiento a la mano de Jehová. Esto es algo extraordinario, ya que relaciona toda su situación a algún aspecto espiritual, por lo que en su mente Jehová la ha disciplinado. Orfa, la gacela, besa a su suegra despidiéndose, mas Ruth, la amistad, se queda con ella. Cuando la muerte acecha, las gacelas huyen, pero las amistades permanecen. Ruth se queda con ella. La palabra traducida como se quedó es el hebreo dabak, que significa adherirse o pegarse. Esta es una palabra utilizada en el idioma de pactos. Esta misma palabra la encontramos en Génesis, cuando dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es la palabra dabak. Esta es una unión, una unión inseparable. Este es un vínculo de fidelidad que encontramos no solo para los pactos en el matrimonio, sino el pacto que Ruth está haciendo con su suegra Noemí. Las mismas razones por las cuales Orfa regresa a Moab, siendo que Noemí era viuda y sin más hijos ni heredad, son casualmente las mismas por las que Ruth, por el contrario, decide quedarse con ella. ¿Quién cuidaría de su suegra? Y así esta preciosa historia de amor comienza a tener su forma. Ruth capítulo 1 versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Orfa regresa a su pueblo, su gente. Ella regresa a los suyos, a su cultura, a sus tradiciones. Probablemente tiene amistades o parientes, no lo sabemos, pero podemos especularlo basándonos en la frase a su pueblo. Su suegra nada puede hacer por ella, ni ofrecerle un mejor futuro. Orfa regresa a sus costumbres, religión y dioses, con la esperanza que quizás pueda rehacer su vida en su propia tierra y todo lo que eso implicaría para ella quedarse en casa. Sin embargo, esto es algo que a Ruth no le importa dejar, y voluntariamente renuncia a su cultura, tradiciones, en fin, a todo lo suyo, con tal de seguir a Noemí y al Dios de su suegra. Ruth capítulo 1 versículos 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth había nacido y crecido en Moab, un pueblo pagano adorador de ídolos. Ella ahora decide abandonarlo todo para seguir a su suegra Noemí, a su gente y su Dios, incluso si esto significara la muerte. Además hace sus votos y juramento en el nombre de Jehová. Algo en la vida de Noemí ha hecho que Ruth se convierta de su paganismo y ahora honre al Dios de su suegra. Quizás esta sea una de las declaraciones más extraordinarias y sorprendentes de todas las escrituras. Realmente un testimonio de conversión y amor sin precedentes. Esta declaración consta de 7 puntos o decisiones que Ruth ha tomado en su corazón y vale la pena mencionar. Número 1, donde quiera que tú fueres, iré yo. Número 2, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, allí seré sepultada, y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y es que el número 7 tiene implícita la perfección, siendo el número que recurrentemente Dios utiliza para completar sus propósitos a través de todas las escrituras. Y es con esta resolución en el corazón de Ruth que veremos el inicio no solo de su redención, sino también el de su suegra. Ruth capítulo 1 versículo 18 al 21. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado
testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Luego de un largo viaje finalmente llegan a Belén, y entrando en la ciudad los habitantes aparentemente reconocen a Noemí, pero la narrativa nos presenta más que una pregunta, una exclamación de sorpresa o incredulidad. ¿No es esta Noemí? Como conmovidos por lo que ven. En los versículos 20 y 21, Noemí explica su precaria situación. La Noemí que salió de Belén 10 años atrás era muy distinta a la que regresa. Su situación asemeja a la situación de Israel apartada de Dios y retratada magistralmente por los profetas de la siguiente manera. Y consideremos a Jeremías 9:19 cuando dice: porque de Sión fue oída voz de endecha. Cómo hemos sido destruidos en gran manera, hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Y leemos en Miqueas 2, 4 y 5. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Ella ha perdido sus hijos, su heredad, la heredad de su marido, y regresa como viuda, acompañada de su nuera, viuda como ella, y les responde: no me llaméis Noemí, deseable, placentera, llamadme Mara, que en hebreo Mara es amargura. Ella ha llegado al fin de sí misma. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Sin embargo, a pesar de su aflicción, el término que ella utiliza para referirse a Jehová es Shaddai, que significa el Todopoderoso, como una declaración de fe a pesar de su circunstancia. Implica que ella tiene la fe para creer que aún Dios puede cambiar su situación, por más imposible que ésta parezca. Llegamos al versículo 22 y dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ellas llegan a Belén al comienzo de la siega de la cebada, que es el inicio de la época de cosecha en Israel, la época del nuevo inicio. La siega de la cebada en Israel es en el mes que se llama Abib, o que llaman Abib, y significa cosecha tierna o lista, por lo que dicho mes es conocido como el inicio de la cosecha. Este es el mes de los primeros frutos, el primer mes del calendario litúrgico judío, mismo en el que Dios libera a Israel de Egipto, o sea, la Pascua. Éxodo 13, 3 y 4 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y en Deuteronomio 16:1 leemos: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Este Abib, en nuestro calendario gregoriano, corresponde a la época entre marzo y abril. Sí, la época de la Pascua, misma en la cual nuestro Señor Jesús entregó su vida por nosotros, el pan de vida. En el próximo capítulo recordaremos las leyes de la cosecha y presentaremos al personaje principal de la historia. Por el momento, los dejo con las ganas de seguir viendo este extraordinario libro. Hasta el próximo episodio, donde empezaremos la historia más extraordinaria que podemos encontrar de redención en las Escrituras, aparte de los Evangelios. El paralelo profético entre el libro de Ruth y la historia de Jesús de Nazaret, nuestro Redentor y Salvador. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino.